Tenemos el arte para no morir de la verdad. Nietzsche. A partir de los años 40, Nelly Campobello manifestó a las autoridades mexicanas la necesidad de crear un centro de investigación de danza. Una década después, Miguel Covarrubias contempló la idea de conformarlo, teniendo como prioridad la danza tradicional mexicana. Sin embargo, ninguno de los dos intentos se concretó. Enero de 1983. Miguel de la Madrid se iniciaba como presidente del país. Como herencia del López Portillismo, México presentaba un gran crecimiento cultural. Al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes se encontraba Javier Barros Valero. Dentro de las diversas misiones del instituto se distingue la investigación. Gracias al interés y apoyo de Guillermo Arriaga, entonces jefe del Departamento de Danza del INBA, nace bajo la dirección de Patricia Aulestia el Centro de Información y Documentación de la Danza, CID Danza, en las instalaciones de la Compañía Nacional, atrás del Auditorio Nacional. Uno de los primeros proyectos que presenta Arriaga es justamente la creación del Centro de Información y Documentación y Archivo de la Danza, CIDAD. En realidad era un proceso nuevo, inédito, en la historia de la danza mexicana. Es un proceso muy interesante. Me parece que la fundación de los centros de investigación responde ya a un cierto grado de profesionalización de las artes en México, ¿no? Entre los objetivos del centro se encontraban los de rescatar, recopilar, ordenar, investigar y difundir toda aquella información relacionada con el quehacer dancístico. Los propósitos contemplaban la elaboración de textos accesibles y atractivos que dieran cuenta de la variedad de estilos dancísticos, así como resguardar los materiales que dan fe de la trayectoria de los grandes creadores de la danza en el mundo. Estas necesidades que teníamos de estar compilando una cantidad de documentos, nos deciden a que sean cosas útiles y comienzan las múltiples actividades. Por ejemplo, las charlas de danza, que era una manera de comenzar a hacer el testimonio de los protagonistas de la danza. Meses después de su fundación, la sede pasó a las instalaciones del entonces Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, escuela cuya sede formaba parte del Centro Cultural del Bosque. En esta primera etapa, el esfuerzo se concentró en formar un acervo histórico, tarea que tuvo la invaluable participación de especialistas de la danza que contaban con gran experiencia como bailarines, maestros y coreógrafos, quienes generosamente donaron sus archivos personales, localizaron materiales importantes dentro de colecciones privadas que se sumaron a los ya recopilados en la década de los 70 por el Departamento de Danza, protagonizaron charlas públicas y encuentros nacionales e internacionales de investigación. La documentación, el acopio de materiales, de programas de mano, de notas periodísticas, fue la actividad prioritaria que había que realizar en el recién formado CID Danza. En ese entonces había escasos volúmenes escritos, publicados sobre la práctica dancística. Posteriormente, cambió una vez más su sede y compartió espacio con el Centro de Investigación Coreográfica, el CICO, en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, ubicada en la calle de Campos Elíseos, número 480, en Polanco. Con una nueva normatividad en el INBA, los centros de investigación adquirieron carácter nacional. El CID tomó el nombre con el que actualmente lo conocemos, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, José Limón. Y propusimos nombres de mexicanos que fueran reconocidos internacionalmente. Y esta dirección propuso esos nombres y después, desde la Dirección General de Bellas Artes, se decide de que este centro tome el nombre de José Limón. Vaya. Todos queremos volar. Entonces, volamos con la imaginación. Estos vuelos son fantasías, momentos que nos llevan a lugares lejanos, con alas invisibles. José Limón.
Las normas establecidas en 1988 permitieron la consolidación de las funciones específicas de las coordinaciones. Surge una segunda etapa marcada por el desarrollo académico del INBA. Se definen las líneas de investigación y se unen al centro investigadores de variadas disciplinas sociales y humanísticas afines a la danza. Entonces se establecieron dos perfiles de investigador al parejo. Por un lado, esos grandes especialistas, ¿no?, que habían sido los fundadores de Cenididanza, que aportaban toda su experiencia práctica en la creación, como bailarines, como difusores, como directores de compañías, como maestros, ¿no? Eran los grandes artistas de la danza del país. Y el otro grupo de jóvenes que veníamos de la universidad, que contábamos con los estudios formales, ¿no? Teníamos licenciaturas o maestrías en diferentes campos, de las ciencias sociales y las humanidades, y además teníamos práctica dancística. La tarea, en el momento en que se están pidiendo perfiles con formación universitaria, ahora era necesario tener otras herramientas de análisis para abordar esos documentos. En 1993, el centro cumplió su primer década con Lynn Durán como nueva directora. Hubo un intento de reflexión dentro de Cenididanza, como para definir quiénes somos, para dónde vamos, ¿no? Y estaba en el marco de toda una reflexión que se estaba haciendo dentro del INBA. En ese momento, las preocupaciones eran la elaboración de la historia crítica de la danza en nuestro país, la generación de instrumentos teóricos y metodológicos, el apoyo a la educación dancística basado en el conocimiento y análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como incidir en la formación de investigadores especializados en el campo dancístico. En 1994, el Cenididanza llegó a su última sede, en las entonces recién construidas instalaciones del Centro Nacional de las Artes. Tuvimos que hablar con los arquitectos. Ellos nos explicaron cómo iba a estar la torre y cuántos pisos y los cubículos. Nos explicaron con los planos, ¿no? Pero no había un salón de danza. Entonces yo estuve peleando eso hasta que los convencí, porque ponían muchas objeciones. Pero finalmente tuvimos este salón de danza con sus espejos y su piano que me robé, porque me lo prestaron y nadie lo volvió a reclamar, entonces yo digo que me lo robé. Impulsado por el INBA, en este periodo se abrió una importante etapa de reflexión, bajo nuevos paradigmas teóricos, seguida del entusiasmo de sus investigadores. Las coordinaciones de investigación, documentación y difusión favorecieron la consolidación de los objetivos del centro. Para responder a las disposiciones marcadas por la Subdirección General de Educación e Investigación Artística de fortalecer el diálogo interno y trabajo entre pares, se crean las academias. Y nosotros las hicimos de acuerdo con los proyectos que estaban trabajando los investigadores. En 1998, con Maya Ramos en la dirección del centro, se vive un momento de importante proyección. Aumenta el número de publicaciones, se imparten seminarios con maestros nacionales y extranjeros, se firman intercambios interinstitucionales y se realizan importantes exposiciones fotográficas. Una cosa muy interesante que recuerdo son las importantes personalidades de la danza que encontré aquí, con las cuales tuve el gusto de trabajar. Tenemos a los maestros Tulio de la Rosa y Lynn Durán, por ejemplo, y a otros que ya no están con nosotros, como Felipe Segura, Rosa Reina y Josefina Lavalle. Conté con coordinadores espléndidos que formaron conmigo un equipo que permitió lograr muchas cosas. Y ahí podría citar a la maestra Silvia Ramírez, a la maestra Xochitl Medina, Patricia Cardona, porque un equipo de coordinadores fuerte es una base muy importante para un director. En 2002, con Patricia Cardona al frente del centro, se profundiza en el trabajo de reflexión y se desarrollan técnicas documentales que simplifican el acceso a la consulta de los acervos. Esos años para mí son
muy gratos porque encontré al centro en una etapa de madurez muy rica, con mucha producción interesante. Entonces tuvimos muchísimo contacto con las escuelas para trabajar con los maestros. Entrevistábamos mucho a los maestros y tuvimos la visión de que si los archivos históricos del arte están bajo nuestra custodia, pues teníamos que hacer un intercambio de información importante. También invitábamos en esa época a las universidades para que compartieran cómo es que ellos estaban resolviendo la digitalización de los materiales, sobre todo, porque siempre se ha discutido el problema del espacio para la conservación de los documentos históricos. Entonces el archivo fotográfico y el archivo hemerográfico, por ejemplo, se empezaron a digitalizar en esa época. Se amplía el espectro de atención al público y se incrementa la divulgación académica, especialmente a través de la creación de la biblioteca digital. Banquetes y tertulias crean vínculos con la comunidad artística y de manera especial con la educativa. A través de diversos diplomados, el centro se convierte en un espacio de desarrollo profesional y educativo. En el CENIDI Danza yo pienso que, y creo firmemente que se ha ido construyendo una vinculación entre lo que se hace y lo que se piensa. En 2006, bajo la dirección de Elizabeth Cámara en el CENIDI Danza, se reordenan las líneas de investigación para fortalecer los vínculos con los estudios teóricos y críticos que involucran el análisis de obra y su recepción, así como los estudios interdisciplinarios. Actualmente, investigadores y documentalistas sostienen un diálogo académico rico y constante con la comunidad del país y el extranjero. Proyectos como los encuentros nacionales e internacionales que se retoman y que congregan a investigadores y que congregan a gente que viene a hablarnos sobre distintos tópicos relacionados con la danza y su investigación. Hemos logrado establecer un intercambio con investigadores y académicos de otros países. Un proyecto que me parece relevante y que abre una línea es la parte de la investigación iconográfica de la danza, que uno de sus más interesantes y visibles resultados fue la exposición en el Museo Nacional de Arte, donde estuvimos durante 6 meses. Un tema que también me parece importante destacar es el hecho de haber reactivado el proyecto Homenaje a una vida en la danza, porque cumple con 2 objetivos fundamentales. Por un lado, dar reconocimiento a aquellos bailarines, coreógrafos, maestros que han aportado al mundo dancístico sus conocimientos y su talento. Y por otro lado, el rendir tributo a estas personalidades le permite al centro reunir información y aumentar nuestros acervos documentales. Resultado de este crecimiento y esta madurez lo demostramos en la creación de la maestría en investigación de la danza, que creo que se logró gracias a esta maduración, gracias a esta capacidad de reflexión, el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, ve sus primeros frutos al graduar a una primera generación. Me parece importante hacer una pausa en el camino y celebrar este 30 aniversario, porque creo que hemos llegado a un momento del desarrollo del Centro de Investigación del CENIDI Danza, teniendo una alta productividad de parte de los investigadores, al mismo tiempo que un profundo nivel de reflexión. La presencia del CENIDI se ha hecho sentir. Tenemos, creo yo, el reconocimiento de nuestros compañeros bailarines y coreógrafos. De unos años para acá también hemos duplicado el número de publicaciones que se han realizado. La danza no es el documento, el ensayo, el libro, el video o la teoría, sino medios al servicio de la danza.